El canal del Congreso presenta Bienvenidos y bienvenidas a Cámara Alta, la revista informativa que da cuenta de la agenda parlamentaria del Senado de la República. Hoy damos inicio con un tema de trascendencia internacional, y es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha hecho sonar las alarmas en el ámbito de la seguridad alimentaria, en tanto que estas dos naciones suministran casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y cebada, afectando el abastecimiento de alimentos en Europa, Asia y África. El conflicto bélico suscitado en Europa Oriental a partir de febrero de este año ha irrumpido en la escena mundial en el peor momento. Mientras la economía global enfrentaba presiones inflacionarias por las múltiples disrupciones que provocó la pandemia de COVID-19, ahora llega la guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania, región considerada el granero de Europa por ser dos de los principales países productores de cereales del mundo, ha causado un gran impacto en el sector agrícola, lo que podría conducir a una crisis alimentaria a escala global. En conjunto, Rusia y Ucrania representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 19% de las de maíz. Además, son importantes en la exportación de cebada y semilla de girasol. Sin embargo, las exportaciones han sido interrumpidas debido a los bloqueos comerciales y a las afectaciones en las cadenas de suministro, principalmente en los puertos del Mar Negro que ahora están cerrados. Esta paralización del comercio internacional ha puesto en riesgo un sistema alimentario del que dependen cerca de 44 países. Ante tal situación, el Senado de la República organizó el conversatorio Rusia y Ucrania, perspectivas de un conflicto que se transformó en guerra, espacio que permitió analizar la situación desde una visión del multilateralismo y los derechos humanos. Este mismo espíritu nos convoca hoy, el de la apertura, la escucha y el diálogo, para conocer una postura acerca de un conflicto global, lejos de casa, pero muy cerca por las implicaciones, las repercusiones y las consecuencias en el orden internacional, pero también en nuestro país. La crisis es compleja. Según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, estamos al borde de una nueva crisis global por los altos precios de los alimentos. Y de no finalizar la guerra en Ucrania en los próximos 12 meses, se provocará una inevitable hambruna como efecto dominó del encarecimiento de los combustibles y las restricciones a las exportaciones de fertilizantes nitrogenados, de los que Rusia también es el principal productor. Cabe destacar que México importa el 60% de sus requerimientos de fertilizantes, de los cuales el 30% proviene de Rusia. Debido a que en nuestro país no hay suficientes fertilizantes para lograr la producción del ciclo agrícola primavera-verano, se prevé que los rendimientos de los cultivos descenderán considerablemente, lo que afectará la seguridad alimentaria. La situación actual es la tormenta perfecta por un incremento en los precios de los cereales, los fertilizantes y energía. Esto afectará a los agricultores, a los productores pecuarios y procesadores, por lo que también eventualmente al consumidor. Por ello, es urgente generar políticas públicas para detonar la producción en el sector rural y hacer frente al entorno internacional. De no ser así, se tendrá una crisis alimentaria, a pesar de la gran capacidad de producción con la que cuenta nuestro territorio. La historia de nuestro escudo nacional se remonta a la época prehispánica y el peregrinaje que llevó a los mexicas a fundar Tenochtitlan. Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que se fundara la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Ahí se asentó la gran Tenochtitlan.
Con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan en 1521, el rey Carlos V otorgó a la ciudad un nuevo escudo de armas copiado de los emblemas castellanos con leones y un castillo, que representaban el poderío español y el reflejo de la laguna y las pencas sueltas del nopal. Esta nueva insignia no fue del agrado de los pobladores, por lo que las autoridades de la capital novohispana aprovecharon la ausencia de sello en el escudo de armas y colocaron al águila combatiendo a la serpiente y parada sobre un nopal. La guerra de imágenes españolas e indígenas perduró muchos siglos. Sin embargo, la popularidad del águila devorando a la serpiente solo competía como tal con el símbolo religioso de la Virgen de Guadalupe. Después del efímero reinado de Agustín de Iturbide, el Congreso Constituyente, por decreto del 14 de abril de 1823, borró las insignias imperiales de nuestros símbolos patrios y se ordenó que se estableciera el águila en la bandera y el escudo nacionales, de acuerdo a la tradición indígena, convirtiéndose en un símbolo republicano. Casi con los mismos elementos, más tarde se hicieron otros cambios, pero en 1968 se elevó a rango de ley el uso y características del escudo, la bandera y el himno nacional. Y el 8 de febrero de 1984, la nueva ley se inscribió a la corriente iniciada en 1823 y continuada en 1968, fijando correctamente los modelos del escudo y banderas nacionales. Así, cualquier mexicano que llegara a caer en la tentación de estampar su personalidad en los símbolos nacionales queda limitado por la ley de 1984 que elimina toda posibilidad de modificación de estos símbolos patrios. El Centro de Análisis de Políticas Mundiales ha ubicado a México como el país latinoamericano con menos días de vacaciones pagadas. Asimismo, la OCDE coloca a nuestro país entre las naciones que tienen las jornadas más extensas. Es decir, los mexicanos trabajamos mucho y descansamos poco, en contra incluso de lo que estipula la ley. Por esta razón, en la Cámara Alta fue presentada una iniciativa para duplicar los días de vacaciones pagadas al año. Al año, seis días. En mi caso, dependencia de gobierno son 2 veces al año. Las dependencias particulares nada más es una vez y ahí al parecer les dan 5 o 10 días. Ahí es a donde sí deberían de normalizar eso, que todos por igual. 6 son los días de vacaciones que establece la ley para un trabajador durante su primer año en una empresa, número que va aumentando 2 días el primer lustro, pero que comparado con otros países resulta insuficiente para algunos. México, el país en donde más se trabaja al año, se trabajan 2.124 horas anuales. Claramente no existe una correlación que demuestre que a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor será la productividad. Durante décadas se crearon políticas públicas basadas en este supuesto económico. No solamente es falso, sino que también es violatorio de los derechos humanos. En el Senado de la República, la importancia de las vacaciones dignas para las y los mexicanos se aborda en iniciativas y parlamentos abiertos, con los que planean crear un dictamen innovador. En el mes de septiembre del 2020 conocimos de una propuesta que presentó la senadora Sacil de León Villar,
En el septiembre del 2021, su servidora y mi grupo parlamentario presentamos otra propuesta en este sentido y por fortuna en el pasado mes de febrero la senadora Pati Mercado presentó otra iniciativa que hoy son objeto de discusión y de análisis. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano propuso que en México 12 días de vacaciones sean el mínimo, el doble de lo que estipula la ley actualmente, incrementando hasta llegar a 20 luego de un lustro. Esta iniciativa nace del cansancio de las personas trabajadoras que en la pandemia lo dieron todo por sacar adelante a nuestro país y nace de que somos un país impresentable en materia de derecho laboral. A principios de enero en las redes sociales publicamos los datos duros sobre los días de vacaciones que tenemos en México y los usuarios de las redes sociales se volcaron a contarnos sus experiencias de cansancio, de abuso, de que muchas personas, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo les otorga 6 días, pues no habían tomado ningún día de vacación. Lanzan esta propuesta a partir de su propio cansancio y de su propia, digamos, desesperación de no tener mayores días de descanso en sus trabajos, y la respuesta sobre todo de trabajadores y trabajadoras jóvenes es enorme, ¿no? Salimos a las calles a platicar, a preguntar con las personas trabajadoras del sector formal y las respuestas fueron igual de preocupantes, pero también enriquecedoras. Personas trabajadoras de call centers, de tiendas de autoservicio, de tiendas departamentales y prácticamente todo el sector formal apoyaron la iniciativa realmente y no por una cuestión de capricho, sino porque están conscientes de que su productividad va a aumentar cuando ellos estén en mejores condiciones laborales. Equilibrio, tiempo familiar, tiempo personal, reducción del ausentismo y mayor productividad son las nuevas metas de quienes están a favor de más vacaciones dignas. Para mí son importantes pues para descansar. De repente tengo alguna emergencia, pues ya pido 2 días de vacaciones y ya, sin problemas. Entonces, y también para tomarme mis tiempos libres y hacer mis cosas, ¿no? Porque obviamente no convivimos mucho tiempo con los hijos. Yo siento que igual son importantes porque necesitamos desestresarnos del empleo para poder dar el 100% y tener una mejor productividad. La Organización Internacional del Trabajo recomienda 18 días de vacaciones continuas y nosotros tenemos 6. Y sin embargo, no podemos así salir a decir somos el país más productivo del mundo. No es así, ¿no? O sea, realmente el descanso, la separación, la desconexión de tu trabajo cotidiano es algo importante para la salud mental. Por lo menos para mí, en la 64 y en la 65 legislatura, me parece que uno de los legados más importantes que estamos dejando es el tema de derechos laborales. De acuerdo al reglamento del Senado, la licencia es la anuencia que otorga la Cámara Alta, o en su caso la Comisión Permanente, a la decisión de los senadores de separarse temporalmente del ejercicio de su cargo. Para obtener la licencia, los senadores presentan ante el presidente solicitud por escrito señalando la causa. Dicha solicitud es resuelta por el Pleno en la sesión inmediata. Los senadores y las senadoras tienen derecho a solicitar y en su caso obtener licencia del Pleno por las siguientes causas: enfermedad que incapacita temporalmente para el desempeño de la función, hasta por 3 meses por estado de gravidez o de posparto, desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, y postularse a otro cargo de elección popular. Aprobada la licencia, el presidente de la mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador. Una vez que rinde la protesta constitucional, el suplente entra en funciones hasta en tanto el propietario se encuentre en posibilidad de reasumir el cargo. Una más de las secuelas que nos ha dejado el COVID ha sido el incremento de los trastornos mentales producidos por el encierro, el miedo a la enfermedad y la incertidumbre respecto al trabajo. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud recomienda poner en marcha un plan preventivo y de atención específica de trastornos mentales en situaciones de emergencia. La pandemia por COVID-19 ha golpeado con fuerza al mundo entero, sin importar raza, género o condición social. Por ejemplo, respecto a México en particular, sí se habla de que hay un estudio que se publicó en Lancet, de que hay
sería una afectación, digamos que en México habría ahora 5 veces más personas con algún trastorno mental respecto a 2019, pues, o sea, justo antes de la pandemia. Ha sido un periodo complicado, incierto, desgastante, con múltiples factores que han detonado depresión, ansiedades, miedos, tristezas o malestar, por lo que ha afectado a muchas personas hablando de salud mental. Uno vivió con ese pensar, ese temor de poderse enfermar, de poderse contagiar y sobre todo pues de ver a tu alrededor lo que estaba aconteciendo. Creo que me dio más ansiedad el hecho de estar encerrado, el hecho de querer salir o de querer hacer cosas que solíamos hacer y que dejamos de hacer, pues a mí en mi caso me produjo ansiedad, más hambre, aburrimiento, tal vez desmotivación de hacer cosas, incluso en el trabajo. La forma de pensar fue muy afectada porque en ese momento la capacidad adaptativa estaba muy afectada. Entonces el pensamiento, al afectarse tanto por el COVID, que afecta directamente algunas formas cognitivas, como las medidas sanitarias, generan un problema muy difícil de manejo del pensamiento. Y si el pensamiento tenemos algunos rasgos genéticos de pensamiento circular, que es el pensamiento obsesivo, repetitivo, rumiante, en niños, adolescentes, en adultos, en ese momento la incertidumbre que causa la pandemia, de si salgo me contagio y si me quedo me aburro, y si no trabajo no tengo ingresos, y si no tengo ingresos no como. Entonces todas esas incertidumbres muy severas que generaron una mayor cantidad de trastornos del pensamiento. La salud mental no depende solo de determinadas características individuales, sino también de la prevalencia e interacción de diversos factores socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales. Por ello, el Instituto Belisario Domínguez realizó un estudio titulado COVID-19 y el derecho a la salud mental, que apunta a la ausencia de acciones preventivas en salud mental. Me parecería muy importante que se pueda considerar incluir en la Ley General de Salud cuestiones más específicas, porque hasta ahora sí está incluido de manera general la atención y la prevención y la atención de los trastornos mentales y de la conducta, pero no se establece la obligación del Estado de desarrollar acciones preventivas. La Organización Panamericana de la Salud ha propuesto un plan de acción para la prevención y atención de trastornos mentales en situaciones de emergencia. Son estrategias en las que se ha reconocido eso, sí, la participación de los gobiernos, pero con la participación de las personas de la comunidad y las personas en particular, si no, pues es muy difícil que funcione. El estudio plantea analizar el impacto de la pandemia en la salud mental y muestra la necesidad de revalorar y reorganizar los servicios de salud mental pública para implementar acciones preventivas, de manera que no solo se realicen intervenciones para tratar a las personas cuando ya padecen un trastorno mental. Ahorita, por ejemplo, es un momento en el que sería sumamente importante que se desarrollaran acciones preventivas de salud mental para que todas estas alteraciones que se están presentando, que a lo mejor no son muy graves, no avancen. La pandemia ha tenido efectos diferenciados y desiguales. A unos los ha golpeado más que a otros y de diversas maneras. Vale la pena reflexionar y atender las nuevas necesidades generadas como individuos y como sociedad.
Cualquier semblanza en torno a la dimensión histórica de Porfirio Muñoz Ledo se queda corta sin antes atender la definición que la Real Academia Española brinda sobre la palabra estadista. Esto es, persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. A partir de ello, es que ya podemos comenzar a entender cómo aquel niño que nació el 23 de julio de 1933 superó un ligero tartamudeo y se convirtió en un tremendo orador gracias al empeño de sus padres profesores. Consciente del poder de la palabra, el joven Porfirio se decantó por el estudio de las leyes y desde esta perspectiva construyó un perfil cultural y de saberes que pronto rebasaron el estándar de su generación y lo llevaron a ser representante de México ante las Naciones Unidas, secretario del Trabajo y de Educación Pública, entre muchos otros cargos públicos. Ya para entonces, aquel joven hombre de Estado daba muestra de su talante como líder reformista, un adelantado a su tiempo, quien no le iba a hacer mucha gracia a la vieja guardia política. Como presidente del Revolucionario Institucional en 1975, se percató de la necesidad de sacudir aquella maquinaria que, aunque forzada, marcaba el rumbo del país. Así que años más tarde, fundó y presidió la Corriente Democrática del PRI, junto con Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, y que luego desembocó en 1988 en el Frente Democrático Nacional. Es en esta etapa cuando el hombre de Estado desemboca en luchador social, conforma alianzas, funda partidos políticos y regresa a su vocación de estadista como primer senador de oposición por el Distrito Federal para la 54ª y 55ª legislaturas. Durante ellas, fue reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna de toda la historia del país. En ese entonces se decía, él solo traía a raya a la mayoría del Senado y nadie le ganaba un debate, aunque siempre perdía en las votaciones. Durante la 57ª legislatura, junto con otros partidos formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión. En 1997, en rotundo cambio de paradigma, respondió el informe anual del presidente de la República, quien estoico escuchó al estadista advertir que a partir de aquel 1 de septiembre, en México ningún poder quedaría subordinado a otro y todos serían garantes de los derechos ciudadanos, de la fortaleza de las instituciones y de la integridad y soberanía del país. Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo. A partir de entonces, Muñoz Ledo se convirtió en el eje en torno al cual se volcó el vértigo político de la transición, el anhelado fin del presidencialismo, una espiral histórica donde Porfirio sigue orbitando a sus casi 90 años con esa memoria prodigiosa, oratoria apabullante y dignidad a prueba de cargos y sexenios que ven pasar de frente al hombre de Estado. Uno de los temas más relevantes y aún pendientes para la actual 65ª legislatura es la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, legislación que en sí misma va a definir el diseño de lo que pretendemos como nación en plena era del conocimiento. De este tamaño es la importancia de lo que se encuentra en la cancha del legislativo, por lo cual ambas cámaras ya se han puesto de acuerdo para sacar adelante un solo proyecto. Un sector considerable de la comunidad científica ha señalado de forma puntual los aspectos negativos del anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, entre ellos el centralismo vertical, la minimización de la ciencia como creadora de nuevo conocimiento y hasta la falta de una perspectiva de género. Esto ha propiciado una falta de consensos en las comisiones de ambas cámaras encargadas del análisis. Sin embargo, el compromiso por parte del Congreso de sacar adelante una nueva Ley de Ciencia y Tecnología es palpable. El día de hoy anunciamos ante los medios de comunicación y en este espacio que nos brinda el Senado de la República que la Ley de Ciencia y Tecnología que habrá de producirse en esta legislatura será trabajada en conferencia, es decir, senadores y diputados al mismo tiempo.
El trabajo en conferencia es el primero en su tipo en esta legislatura y es una prueba más de la prioridad que es para el Congreso el desarrollo científico, tecnológico e innovador. Expedida en 2002, la actual Ley de Ciencia y Tecnología, modificada en 2019, mandata al Congreso a legislar con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual dio origen a la necesidad de crear una nueva ley, es decir, una legislación fundamental que definirá en buena parte lo que se pretende como país. ¿Vamos a regularizar lo que hay o vamos a atrevernos a diseñar el futuro? ¿Vamos a quedarnos en ponerle reglas a lo que ya existe, a lo que hemos hecho normal, o nos vamos a atrever a hacer el diseño de ese imaginario colectivo que queremos? Para apuntalar este esfuerzo legislativo, los representantes de las dos instituciones educativas más importantes del país acudieron a la Cámara Alta a fin de recordar cuán importante es para una nación el desarrollo científico, tecnológico y la innovación. ¿Qué mejor ejemplo puede ser el hablar de ciencia, tecnología e innovación que hablar de vacunas? Y como bien dijo la doctora Olga Sánchez Cordero, de estos desarrollos dependerá el futuro de la humanidad. La ciencia tiene sus saberes y sus verdades, y la sociedad tiene sus deseos y necesidades. Ambas vertientes no solo no deben contraponerse, sino que deben complementarse, como bien lo decía el senador Ramírez, porque son corrientes de un mismo río al que hay que encauzar hacia el mejor de los futuros. Este es pues uno de los retos principales para la 65ª legislatura, un desafío para alcanzar los consensos a través de un mecanismo parlamentario innovador que definirá el futuro del país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Este esfuerzo tiene que ver con muchas horas de reunión entre ambos y sus equipos, entre las comisiones, y con este esfuerzo podemos demostrar en el corto plazo de que sí tenemos capacidad de lograr acuerdos y consensos en torno a una ley fundamental. Es así como llegamos al final de este ejercicio de información y difusión de cultura parlamentaria en torno al Senado de la República. Ahora aparecen en pantalla los medios de contacto que ponemos a su disposición en caso de que quieran hacernos llegar algún comentario, aclaración o sugerencia, mismas que serán atendidas de forma inmediata. Soy Paulina Usigli y los espero en la próxima entrega de Cámara Alta. Por lo pronto, pásenla lo mejor que puedan. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó